¿Qué es lo que nadie ha dicho de Yasdimir Serjan? Pues Serjan ha dado nombres. De eso va la historia de esta mañana. Serjan ha dado nombres, ha dado nombres. Para hablar entonces del caso Serjan hay que entender quién es Serjan. Y yo llevo días recopilando información, intentando entender quién es, cómo operaba. Y entonces creo que tengo suficiente como para hablar con ustedes. Serjan, que se llama Serjan, no Yasdimir Serjan. La gente cree que Serjan es el apellido. En realidad es Serjan Yestimir. En Ecuador, la policía lo bautizó como Brate. Brate significa hermano en serbio. En Austria, la policía europea lo bautizó como Setovic Milenko. Él es serbio, serbio-bosnio, en realidad es su nacionalidad. Serjan tiene 46 años, es decir, es del 79. Y por temporalidad, pero también por lo que he estado hablando con gente que lo conoció, sobre todo cuando estuvo preso en 2014, Serjan vivió la guerra Bosnia-Herzegovina, 1992-1995. O sea, Serjan es uno de los serbio-bosnios criados al amparo de la guerra. Tiene que haber tenido 15, 16 años cuando estalla la guerra. 15, 16 años. Edad suficiente para que el horror se te quede grabado. De hecho, a Serjan se le queda grabado el horror, el espanto, al punto que Serjan no puede dormir fácilmente. Sus compañeros de prisión me aseguran que era famoso porque necesitaba píldoras casi a diario para poder dormir. Y esto suena muy raro, pero arrastraba un trauma personal, producto de la guerra, explicaba él, en el que le daba miedo dormir en camas. Prefería dormir a veces en el suelo o en las esquinas antes que en la cama. Hombre alto, fornido, intimidante. Habla 5 idiomas, Serjan. 5 idiomas. Serbio, bosnio, español, inglés y uno más, que desconozco cuál es. Pero habla al menos 5 idiomas. Se casó con una abogada y llegó al Ecuador a inicios de la década del 2010. Se calcula que llegó al Ecuador alrededor de 2012 y que llegó al Ecuador porque su padre había ganado en Europa un caso contra unas tiendas duty free en Bosnia. Y producto de la sentencia de ese caso contra las tiendas duty free en Bosnia, se ganó algo así como 4 millones de dólares. Estos son archivos públicos que constan en la justicia europea. Serjan entonces ve una oportunidad. Tengo un gran capital, tengo juventud y me parece que Serjan es hijo único, hasta donde pude averiguar, y decide viajar a América Latina. Viajar a América Latina porque la idea de la familia de Serjan era poder invertir en bananeras y hacer exportaciones luego hasta su natal Serbia. Él se presentaba generalmente como un deportista exitoso, como alguien que había sido exitoso en su país en el mundo del deporte y que tenía, producto de aquello, muchas relaciones en el campo de la política y las altas esferas económicas de Serbia. Yo no he podido confirmar si de verdad tenía muchas relaciones en la política y las altas esferas económicas de Serbia, pero eso consta en los expedientes de la gente que ha declarado sobre Serjan, tanto aquí como en Alemania, como en Austria, como en Francia, que son los países donde Serjan ha tenido investigaciones. Me parece que también las tuvo en Perú en algún momento. Bien, Serjan llega al Ecuador en 2002 y llega para invertir. Supuestamente iba a invertir en banano. Lo que pasa es que en el camino, Serjan no solo conocía gente de las altas esferas que se movía bien dentro de lo ilícito, sino que conocía gente de las altas esferas que se movía mal, muy mal, dentro de lo ilícito. Y en ese camino, pues, se le presenta la oportunidad de entrar en la industria del narcotráfico, por llamarlo de una forma delicada. Se ha descrito a Serjan como un gran capo de la mafia de los Balcanes. Vamos a hablar de eso. ¿Es de verdad un gran capo de la mafia de los Balcanes el que ha caído? Quiero contarles que yo discrepo de esa teoría de la policía y de la fiscalía que generalmente inflan los resultados de su trabajo, diciendo que han atrapado gente más grande de la que en realidad han atrapado. Pero no me desvío. Él llega en 2012 y muy buen narco no tiene que ser, porque llegando a mediados de 2012 se encuentra en noviembre de 2013 con una indagación previa en su contra. Y para septiembre de 2014 se da el operativo Oro Blanco, en el que es detenido con 513 kilos de cocaína, con el uso de un teléfono satelital, que iban a ser enviadas a Europa. Es decir, él llega en 2012, un año después la policía ya lo tenía en la mira y al segundo año de haber llegado al Ecuador lo tenían preso, capturado y preso. Su proceso, como todo en el Ecuador, demora una barbaridad, una barbaridad.
Y no es sino hasta enero 2017, perdón, hasta octubre de 2015, en el que lo sentencian a 6 años como cómplice, y en enero 2017, pues la corte tiene que corregir esa sentencia porque dicen esto estaban tratando de hacer que se la pase suave. Un tipo que agarran con media tonelada de cocaína. No se podía ir con 6 años como cómplice. Que en enero 2017 lo condenan a 17 años y 4 meses de prisión. Yo ya les conté en diciembre, me parece que Cerdán fue liberado tempranamente. Y los tiempos, hay gente a la que no les gustan los contextos. Y quieren que yo dé las cifras y las fechas sin darle contexto. El contexto es lo que hace que uno entienda en realidad la noticia. Lo que pasa es que a Cerdán lo condenan, lo atrapan durante la administración de José Serrano como ministro de Interior, la etapa más productiva de la policía contra el narcotráfico, 2014-2016. La Corte Nacional de Justicia lo condena en enero del 17. Finalmente, serían condenados a 17 años y 4 meses. Encuentra la forma de que el juez Roca en 2018 reduzca su sentencia a 10 años más prelibertad. Y ese mismo año, en la administración de María Paula Romo como ministra de Interior y de Gobierno, el juez Martínez extinga su pena y lo libere. No podía salir del Ecuador porque él tenía una difusión roja en contra. Es decir, lo buscaba la Interpol en otros países del mundo. Tenía mucho miedo que lo cogiera en otras partes. Así que se queda en el Ecuador. Y entre 2019 y 2022 empieza a ser muy productivo de nuevo en calle con los contactos del narcotráfico. No solo con los que él tenía originalmente, los que le llevaron a la cárcel, que eran sus contactos de Serbia, sino los que había hecho en prisión, porque en prisión él conoce gente. En prisión él conoce gente y cuando sale de prisión se contacta con esta gente, que es lo que pasa en el Ecuador, ¿no? La gente entra por un delito y sale con un PhD en criminología. Cuando sale de la prisión es un crack, tiene contactos suficientes para hacer negocios en la industria del narcotráfico. Empieza a utilizar en 2020, no, en 2019 empieza a utilizar una aplicación llamada Sky. Es una aplicación muy famosa entre los mafiosos europeos. Los mafiosos mexicanos y los mafiosos ecuatorianos usan una aplicación llamada Sanji. Los mafiosos europeos suelen utilizar esa aplicación llamada Sky, o solían, porque unos años después de que la empiezan a utilizar, los europeos se dan cuenta de algo. Se dan cuenta de que Sky, que es una de estas aplicaciones secretas, cada grupo tiene su propia aplicación secreta, ¿no? Norera usaba Trema, los mexicanos suelen usar Sanji, los albaneses y los balcánicos suelen utilizar Sky. Todavía hoy usan Sky algunos. Los políticos raros ecuatorianos usaban Confide, en fin, cada uno tiene lo suyo. Si no, pregúntenle a los políticos locales. Entonces los europeos se dan cuenta de algo. Se dan cuenta de que Sky es una aplicación secreta que tiene apenas 70.000 personas registradas, 70.000 usuarios. Y se dan cuenta que lo usa, vamos, puro narco. Puro narco. Así que Francia hace una interceptación de estos 70.000 usuarios y se agarra casi 1 millón de mensajes. Es una cosa muy secreta, muy reservada que pasa entre 2020 y 2021. Los dejan hablar durante casi 2 años y luego los empiezan a procesar. En el medio, entre que empieza a usar Sky en 2019 y que Francia lo intercepta en 2020-2021, sucede algo en Austria. Estamos hablando de marzo de 2020. Lo que sucede en Austria es que hay un intento de asesinato en Viena, una ciudad maravillosa, donde se puede... Sky se dice Skype. No, 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 es Sky, Sky, S-K-Y, no es Skype. Perdón, mi pronunciación seguramente causó alguna confusión. Gracias a Wendy y a Cian por hacerme la corrección, pero estoy hablando de otra aplicación, SKY. En Austria en 2020 sucede algo. Hay una orden de detención contra Serjan, a quien los austríacos han bautizado con el alias de Sviatovic Milenko, y lo acusan de haber sido una parte fundamental, un cómplice, un colaborador de un intento de asesinato contra Dejan Kaselan en Viena. El plan fue organizado por Stefan Kovac y Mijanovic, que son parte del llamado clan Skajiri de Montenegro. Y tenían como objetivo eliminar a Castellan en esta operación. Habían entonces contratado a varios sicarios. Y entre esos, el sicario principal de esa operación, que tenía que matar a Castellan en Austria, en Viena, era John Alexander Zapata Zuluaga. John Alexander Zapata Zuluaga, colombiano. Colombiano que solo hablaba español. Yo he comenzado contándoles que
Serjan hablaba no uno, sino 5 idiomas, entre esos muy fluidamente el castellano. Así que a Serjan lo contratan como traductor para este asesinato. Y la policía europea tiene los mensajes donde participa Serjan haciendo de traductor, diciéndole al colombiano, sí, tienes que entrar, no, en esa cafetería no es, no lo hagas de tal manera. La cosa es que hay un problema en la traducción, el sicario no entiende, el objetivo se escapa, falla la operación y la policía los descubre. Serjan tradujo instrucciones de la ubicación de la víctima, las rutas de escape que había que usar, dio instrucciones de los vehículos que tenía que utilizar el sicario, de cómo deshacerse y eliminar el arma. El ataque se produjo el 11 de marzo del 2020 y falló por problemas de comunicación interna, es decir, falla Serjan y falla el sicario. Las dos personas que yo les he comentado, Stefan Kovac y Risto Mijanovic, que habían ordenado el asesinato de este capo llamado Dejan Kaselan, fueron luego asesinadas en Austria. Esto normalmente no ha salido en muchas partes, pero ellos fueron asesinados en Austria. Por eso, a Serjan no lo están extraditando, porque ya tiene una orden de extradición. No le están extraditando a Serbia, donde no es requerido. Lo están extraditando, o su orden de extradición, perdón, va para Austria, donde la justicia de Austria lo quiere procesar por haber colaborado en un intento de asesinato, bajo el cargo de tentativa de asesinato. Serjan sabe que si va a Austria, su vida corre peligro, porque la gente que participó de esa tentativa de asesinato ya fue asesinada en Europa. Dice entonces en la policía ecuatoriana que Serjan es un alto objetivo del narcotráfico de Ecuador, que ha sido detenido por esta cooperación entre policías. Porque recuerda que este es un caso que surge por la policía europea, muy particularmente la policía alemana. Son los alemanes los que terminan diciéndole al Ecuador cómo detener a Serjan. Porque cuando envían esto a la justicia ecuatoriana, esto me refiero a los chats reservados que recibieron con mucha antelación en la Fiscalía ecuatoriana y que fueron encargados, si la memoria no me es infiel, a un fiscal apellido Rosero. Bueno, durante un año la Fiscalía tuvo esto. Me dicen que este fiscal Rosero es un fiscal honesto, que de verdad quiso investigar. Y es el fiscal que termina llegando a la identidad de Serjan. Pero la Fiscalía, que no tiene un carajo, nuestra Fiscalía está desnuda. Tienen que confiar en la policía, que es un desmadre, que está toda comprada. Se ve en la propia investigación que los policías están comprados. Ya vamos a hablar de eso. Y se ve en la investigación que los policías están comprados y que le avisan a Serjan, que lo están investigando.